OJS. Entonces el día de hoy vamos a ver, continuamos con lo que es una API de composición. Entonces dice la documentación: con API de composición definimos la lógica de un componente utilizando funciones API importadas en los SFC, o sea, en los archivos .view. La API de composición se utiliza normalmente con script setup entre signos de más y menos, o sea, así como en una etiqueta. El atributo de configuración es una pista que lo hace que Vue realice transformaciones en tiempo de compilación que nos permiten usar la API de composición con menos texto repetitivo. Por ejemplo, las importaciones y las variables funciones de nivel superior declaradas en script setup, en la etiqueta, se pueden utilizar directamente en la plantilla. Bueno, entonces vamos a preguntarle a la inteligencia artificial que nos diga pues cuáles son esas diferencias entre la API de opciones y la composición API. La API de composición. Entonces dice: Vue.js ofrece dos enfoques principales para la gestión de estilos en sus componentes. Entonces ya sabemos que es para la gestión de estilos. El Options API, API de opciones, y la Composition API, API de composición. Bueno, a continuación se destacan las diferencias clave entre ambos enfoques en lo que respecta a la gestión de estilos. Options API o API de opciones. Entonces, 1. Estilos en el Options API. En el Options API la gestión de estilos generalmente se realiza en la sección Style de las opciones del componente. Puedes definir estilos en línea y aplicar clases CSS basadas en condiciones o datos reactivos utilizando B-Pint class. Entonces las ventajas: es simple y adecuado para proyectos pequeños o componentes simples. Es fácil de entender para quienes están familiarizados con el desarrollo web tradicional. Desventajas: los estilos pueden volverse difíciles de mantener y escalar a medida que la aplicación crece. La encapsulación de estilos se logra utilizando la convención de nombres de clases únicos o la directiva Scoped, lo que puede ser limitante. Ahora vamos a ver composición API, API de composición. 1. Estilos en la composition API. Con la composition API tienes más flexibilidad en cuanto a cómo gestionar los estilos. Puedes usar funciones y lógica para generar estilos de manera programática, lo que facilita la reutilización y la organización de la lógica de estilo. Ventajas: mayor flexibilidad para definir estilos dinámicamente basados en datos y lógica. Facilita la reutilización de la lógica de estilo en múltiples componentes. Permite el uso de librerías de estilo CSS y JS o soluciones de gestión de estilos más avanzadas. Desventajas: puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para quienes están acostumbrados al Options API o al desarrollo tradicional. ¿Okay? En resumen, la principal diferencia entre el Options API y la Composition API en lo que respecta a la gestión de estilos es la flexibilidad que proporciona la Composition API para definir y organizar estilos de manera programática y reutilizable. Si bien ambos enfoques son válidos, la elección entre ellos dependerá de la complejidad de tu proyecto y de tus preferencias personales o de equipo en términos de desarrollo y mantenimiento de estilos en tus componentes Vue.js. Bueno, en estos códigos veo unas diferencias importantes. Entonces, una diferencia principal es que en esta API de opciones utiliza la etiqueta script sola, mientras que en el API de composición se utiliza script setup. Otra diferencia importante que veo es que en el API de composición se importan las librerías, mientras que en el otro no. Y la estructura es diferente. Aquí se utiliza, digamos, una función data. Acá digamos, esto es como un atributo que se llama methods, que es donde escribimos los métodos que se van a ejecutar. Mientras que en el de composición
pues no necesariamente hay que especificar dónde va el método, o sea, escribir como ese atributo methods, no. Se hace la función, así se empieza function, el nombre de la función, entre paréntesis, llavecitas y lo que vaya a hacer, lo que vaya a ejecutar. Y la variable la antecede, digamos, en este caso, un const. Mientras que este va metido en esta parte de data. Bueno, le pregunté otra cosa a la inteligencia artificial que me parece importante. Dice que el código, proporciona este código donde está el data, que no me queda muy claro, o sea, cómo se llama. Y es importante empezar a hablar bien el lenguaje. Entonces dice que export default. Esta línea exporta un objeto que representa la configuración y la definición de un componente Vue.js. El export default es una forma de exportar el componente para que pueda ser utilizado en otros archivos de Vue.js como en el archivo principal de la aplicación. Data. Este es un objeto. Ese era mi duda un poco. Dentro del objeto de opciones del componente, la sección Data se utiliza para definir las propiedades de datos reactivos. En este caso, estás definiendo una propiedad llamada count con un valor inicial de 0. Y el return, entre llavecitas count igual a 0, esta es una función que devuelve un objeto. El objeto contiene una propiedad llamada count con un valor inicial de 0. En Vue.js, las propiedades de datos definidas en esta sección se vuelven reactivas, lo que significa que cualquier cambio en su valor se reflejará automáticamente en la interfaz de usuario asociada. Bueno, en resumen, el código que has proporcionado define la propiedad de datos reactivos count en un componente Vue.js. Esta propiedad count se utiliza para almacenar y rastrear un valor que puede ser utilizado y mostrado en la interfaz de usuario del componente. Cualquier cambio en el valor de count se actualizará automáticamente en la vista del componente. Y también quería saber qué quiere decir methods. Todo esto es para la API de opciones y hay que aclarar que dependiendo de lo que se vaya a hacer se utiliza o la API de composición o la API de opciones, o sea en un proyecto los dos los dos tipos de APIs. Entonces, method, esta es una de las opciones disponibles en la definición de un componente en Vue.js. En la sección methods puedes definir métodos, funciones que pueden ser llamados y utilizados dentro de un componente. O sea, este es un método. Estos métodos pueden realizar diversas tareas y operaciones que son útiles para encapsular la lógica específica del componente. Increment, esto define un método llamado increment. Es una función anónima que se ejecutará cuando se llame el método increment en el componente. En este caso, el método increment no recibe ningún argumento de 10.com++. Dentro del método increment se encuentra esta línea de código que realiza una operación de incremento en una propiedad llamada count. El this se refiere al contexto del componente actual y count parece ser una propiedad de datos reactiva en el componente. Bueno, hasta acá ya llegó la introducción. Espero les haya servido de algo y después seguimos con la práctica.